días, queridos hermanos y hermanas en Cristo. Comenzamos nuestro momento devocional en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Alguna vez te has preguntado cómo era la iglesia? ¿Alguna vez te has puesto a pensar cómo te gustaría que fuera tu iglesia? Dejemos que la misma palabra de Dios nos oriente. Dice en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. La primera iglesia cristiana fue establecida en Jerusalén en el día de Pentecostés. Y estos primeros cristianos no eran cristianos que tenían un nombre nomás, sino que se dedicaron a vivir su fe de cierta manera. Su conversión no era algo falso, superficial o algo esporádico a lo que se dedicaban de vez en cuando, algo que sucede muchas veces, sino que era algo genuino, profundo, algo duradero, que era producido por el mismo Espíritu Santo. Dice nuestro texto que ellos se dedicaron a la doctrina de los apóstoles. Querían aprender más sobre Jesús, estar bien fundamentados en el conocimiento de Jesús y en lo que las Escrituras decían acerca de Él, pero también querían crecer y creer en ese conocimiento. Por eso, mientras que hoy en día a algunos les cuesta muchísimo congregarse, ellos se reunían a diario en uno de los salones grandes del templo donde los apóstoles predicaban, y también se reunían en grupos más pequeños después en las casas para ser instruidos por los apóstoles y los primeros discípulos de Jesús. Eran muy afortunados porque podían gozar de la predicación de la verdad y de la instrucción del Evangelio, la doctrina de los apóstoles bajo la guía y la supervisión del Espíritu Santo. Pero también perseveraban en eso. Significa que utilizaban esa doctrina, esa enseñanza, y toda su vida fluía a partir de ella. Y eso fue evidente en un hecho fundamental. Comunión. Es decir, estaban unidos por su amor común para con Él. Al haber una doctrina verdadera, no había separaciones, porque las separaciones en las iglesias comienzan cuando las personas creen que saben más de lo que Dios mismo dice. Y entonces las iglesias se transforman en una cuestión de quién opina qué y no sobre lo que opina Dios. Pero también esa comunión implicaba que no había indigencia entre ellos. Si bien había muchos pobres, entre todos se apoyaban mutuamente. Es una costumbre que en la época de la Reforma luego Lutero recuperó con una caja, la caja comunitaria, donde las personas compartían alimentos. Y esta es una idea que quiero proponer para nuestra congregación, que nos propongamos compartir algo de lo que Dios nos da, para que aquellos que están pasando una situación difícil no sufran de tanta necesidad. Pero además esa comunión se expresaba en que cada día alababan a Dios. Había un compañerismo con una sencillez de corazón. Nuestro texto también dice que dedicaban tiempo al partimiento del pan, esto es, a la celebración de la Santa Cena. Allí, después de la Santa Cena, tenían una comida que se llamaba ágape, o la comida de amor, donde compartían algo sencillo y buscaban el perdón de sus pecados. Buscaban compartir el perdón que habían recibido de parte del Señor con su cuerpo y su sangre en el pan y en el vino para su propia salvación. Entonces, cuando participaban del sacramento, recibían los dones que están presentes allí y recordaban a su Redentor
que los había amado hasta el punto de morir por ellos. También dice nuestro texto que se dedicaban a la oración, esto es, se dedicaban al culto, y clamaban y oraban a Dios, porque a través de Cristo tenían acceso directo a Dios, recordando las mismas palabras del Salvador que dijo: todo lo que pidieran al Padre en mi nombre, Él se los dará. Así era la vida de la primera congregación cristiana, todos dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y el resultado es que había temor a Dios en los corazones de aquellos quienes no habían sido convertidos, pero tenían un muy buen testimonio y el favor de todos aquellos que no eran miembros de la iglesia. Y dice Hechos, además, que el Señor añadía diariamente a su número los que habían de ser salvos. ¿Cuál es el estado de tu congregación? ¿Cuál es el estado que te gustaría que tu congregación tenga? Muchas veces nuestras iglesias no son una pintura hermosa, porque aún la mejor congregación sufre en comparación con los primeros días de esa primera iglesia cristiana. Pero no nos lamentemos, sino que examinémonos cada uno y volviendo a Dios con una fe penitente, pidámosle al Espíritu Santo para que nosotros también podamos dedicarnos a la doctrina de los apóstoles, a la comunión, que podamos poner todos nuestros bienes al servicio del Evangelio, al cuidado de aquellos que tienen menos que nosotros, que podamos frecuentar la Santa Cena y el servicio como esos primeros cristianos lo hicieron. Y también pidamos que Dios siga añadiendo cada día más personas al número de los creyentes. Seguramente Dios va a escuchar tales oraciones. Que el Señor los bendiga y los guarde con su gracia en Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén.